Aleluya. Denle ese fuerte aplauso al Señor, por favor. Qué alegría estar en la casa de Dios. Bienvenidos todos. De verdad que es un privilegio estudiar la palabra de Dios con todos ustedes. Y hoy seguimos, ¿verdad? En Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Les voy a pedir que abran sus Biblias y conforme lo vayan encontrando se pongan de pie. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, ¿ok? Primera carta a Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan, se ponen de pie por reverencia a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están alegres, contentos? Amén. Déjenme decirles, Dios ha sido bueno este año. Amén. Yo no sé cuántos están alegres, pero leer el libro de los Salmos, 150 días en la palabra de Dios, es algo increíble. Y les tengo una buena noticia: Proyecto Sabiduría va a seguir en el mes de enero, que es mes de las primicias. Vamos a leer el libro de Job, un capítulo por día, y va a ser de gran bendición. Es una historia. Yo les prometí a mis niñas que se las voy a dramatizar. Okay. Y que vamos a hacer el cierre del libro de Job viendo la película. Vamos a tener una movie night. Así es que les animo para que arranquemos el año. Ya les estoy hablando de año nuevo porque ya casi se acaba, ¿verdad? Pero que arranquemos el año nuevo con el deseo de leer y de escudriñar más la palabra de Dios. Amén. Ya tienen 1 Timoteo 4, 1 en adelante. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los que postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus que engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada que la conciencia, prohibirán que casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de ¿qué? De gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Diga conmigo: nutrido. Subrayenlo ahí si pueden. Nutrido con las palabras de ¿qué? De la fe. Voltea al que está a tu lado y dile: necesitas nutrirte con las palabras de la fe y de la buena ¿qué? Doctrina. No cualquier doctrina, sino ¿qué? Buena doctrina que has seguido, desechando las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco ¿qué? Tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en ¿qué? ¿En qué? No los escucho. No me bañé hoy. ¿Ocúpate en qué? En la lectura. ¿Ocúpate en qué? En la lectura. ¿Cuántos se están ocupando en la lectura? La exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de ¿qué? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor.
¿Cuántos pueden sentarse si son tan amables? ¿Cuántos han escuchado alguna vez que la mucha letra mata? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han escuchado alguna vez que no tiene sentido estudiar profundamente la palabra de Dios y que lo que más importa es amar a Dios y obedecer sus mandamientos? Mi pregunta es, ¿cómo vas a saber cuáles son los mandamientos de Dios si no conoces su palabra? Cuando nosotros vemos la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, es un énfasis enorme el que el apóstol Pablo hace relacionado a la lectura. Diga conmigo, la lectura, la exhortación a través de la predicación y la enseñanza. Diga conmigo, lectura, predicación y enseñanza. Son las tres cosas que no pueden faltar en la iglesia y son las que más faltan en las iglesias. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna otra iglesia de la ciudad teniendo un proyecto sabiduría como el de nosotros, animando y pidiéndole a la gente que se encargue de la lectura? Levante la mano. Yo no he visto de las iglesias que conozco alrededor una iglesia que como la nuestra haga tanto énfasis en que la iglesia se ocupe de la lectura de la palabra de Dios. No cualquier lectura, lectura diaria. Diga conmigo, diaria. ¿Cada cuándo deberíamos de leer la palabra de Dios? ¿Una vez a la semana, los domingos? Porque eso es lo que hace la iglesia promedio. ¿Verdad que sí? Ni un capítulo al día. Y eso es terrible. Aparte de eso le dice, encárgate de la exhortación. Diga conmigo, esa es la predicación. Pero una predicación de sana doctrina, donde se escudriña la palabra de Dios a profundidad. El problema de la iglesia del día de hoy es que escudriñar la palabra de Dios a profundidad, diga conmigo, le da pereza, le da sueño. Queremos motivación, queremos cosas sencillas, hay predicadores que dicen, es que yo lo único que predico es algo que tú puedas hacer mañana. Y es que la dieta del cristiano es una dieta balanceada. ¿Alguien dice amén? Enseñamos y predicamos sobre el comportamiento y el carácter cristiano y lo que debemos de hacer para ponerlo en práctica mañana, pero también debemos de conocer a profundidad la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Y luego dice la enseñanza. Diga conmigo, la enseñanza. La enseñanza no es predicación, la enseñanza no es lectura, la enseñanza es estudio profundo de la palabra de Dios. Dígalo bien fuerte conmigo, por favor. Estudio profundo. Hombre, pero con ganas. Estudio profundo de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces vamos a empezar por ahí. Hay dos errores en cuanto a doctrina se refiere, dos extremos que debe de evitar la iglesia, relacionado al versículo 1 que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán, ¿de qué? De la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Me pueden seguir en la lectura? Por favor, se los agradecería un montón. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de qué? De demonios. Hoy mi esposa me iba leyendo un artículo. Supuestamente decía que era un artículo científico. Estudios de cierta universidad o qué sé yo, que decían que el tener un matrimonio y el matrimonio establecido entre un hombre y una mujer y una sola mujer, no a la poligamia, era una construcción social. Y el estudio supuestamente científico decía que se había comprobado y demostrado que las mujeres eran más felices cuando tenían más de un esposo. Imagínense ustedes. Y que el matrimonio con una sola persona simplemente era una tradición impuesta por la religión.
pero que en realidad lo más correcto sería que el matrimonio fuera polígamo. ¿Cuántos estamos aquí? Cuando yo escuché eso, lo primero que se me vino a la mente fue, digan bien fuerte, espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. Ahora todo en la sociedad quieren decir que es una construcción social o que ha sido impuesto por la religión. ¿Ustedes creen que destruir la base de la sociedad, que son las familias o el matrimonio, con un estudio científico de esto, venga solamente del ser humano o son enseñanzas de demonios? Enseñanzas de demonios que quieren destruir la sociedad. Esos son, mis queridos hermanos, los tiempos en que estamos viviendo. Vivimos en la era o en la época de la informática. Ustedes no saben cuántas personas van a leer ese artículo pensando que es científico, con una mente abierta, y les aseguro que a poquito se va a estar diciendo, así como todas las otras cosas que estamos viendo, que el matrimonio no debería de ser así. Hoy es condenado en muchos estados de Estados Unidos, en algunos otros se permite la poligamia. Pero va a llegar el momento en que a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Así es que lo único que le dije a mi esposa fue que Dios tenga misericordia de nosotros y que venga pronto. ¿Me siguen hasta aquí? Porque lo que nuestros hijos van a experimentar en los años venideros, si no hay en la casa, diga conmigo, lectura, exhortación y enseñanza, se va a destruir la familia. Dígame, ouch. ¿Y sabe qué? El problema es que nosotros nos enfocamos tanto en cosas insignificantes que olvidamos lo más importante. Diga conmigo, la lectura, la exhortación y la enseñanza. El problema es que reaccionamos demasiado tarde. Hay un dicho que dice, muerto el niño, tapan el hoyo. Cuando ya viene el golpe, ¡pum!, es que nosotros queremos hacer algo al respecto y ya es demasiado tarde. Dile al que está a tu lado, que no te suceda. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, dos errores que debemos de evitar, dos extremos que debemos de evitar. Número uno, el pensar que por cualquier pecado que cometas vas a perder tu salvación. Eso es la inseguridad eterna. Eso es una enseñanza no bíblica. Hay iglesias o pastores que predican que si tú cometes un pecado, ya perdiste tu salvación. Dios te rechazó como hijo de Dios, ya no hay manera de que pueda restaurarte, así es que ya no hay esperanza. Pero la palabra de Dios dice, hijitos míos, estas cosas les escribo ¿para qué? Para que no pequen. Pero si alguno viere pecado, ¿qué sucede? Abogado tiene para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. ¿Verdad que sí? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el otro extremo es la seguridad eterna de que hago lo que se me da la gana y sigo siendo salvo. Ese es otro error bíblico en el cual no debemos de caer. Pablo escribió acerca de la seguridad eterna y Santiago escribió acerca de las obras del fruto cristiano. ¿Me siguen hasta aquí? Ambos escribieron a personas que se estaban yendo a los extremos. Santiago escribió a personas que decían, yo puedo hacer lo que yo quiera y al final de cuentas sigo siendo salvo. Vivo mi vida como se me da la gana y al final de cuentas sigo siendo salvo. Soy cristiano en lugar de cristiano y sigo siendo salvo. Me expreso de la manera que yo quiero, vivo como yo quiero y sigo siendo salvo. ¿Me siguen hasta aquí? Por otro lado,
Pablo le escribe a otras personas que se fueron al extremo de que sentían que la salvación la debían de ganar por ellos mismos, por sus propias obras, por los propios esfuerzos humanos. Y ahí Pablo escribe, no es por gracia, no es por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces, estos dos extremos los debemos de evitar. Uno, el pensar que a la primera vez que cometa un error, ya Dios me rechaza. La palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo y 7 veces la misericordia de Dios le levanta y le restaura. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Pero el otro extremo a evitar es decir, hago lo que quiera, vivo como se me da la gana, no tengo temor de Dios. En realidad esa persona le falta a Dios en su corazón. Recuerden esto. La palabra de Dios dice en Juan 10, 27 en adelante, mis ovejas oyen mi voz, tienen oídos y oyen mi voz. ¿Y qué hace una oveja? Me siguen, dice, ¿verdad? Y me siguen. Una de las características de las personas salvas es que siguen las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Yo les doy vida, ¿qué? Eterna, dice la palabra de Dios. Jesucristo dijo, si ustedes dicen que me aman, ¿qué deben de hacer? Guarden mis mandamientos. Cuando yo vivo como se me da la gana, la verdad de Dios no está en mí y Cristo no está reinando en mi corazón. Por eso algunos profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, cuando hablamos de la apostasía, los únicos que pueden apostatar de su fe son aquellos que algún día profesaron ser salvos. Ok, diga conmigo, profesaban ser salvos. Es decir, perseveraron por un tiempo, profesaban ser salvos, pero en realidad algo faltó para que fuera una buena semilla que da mucho fruto. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del sembrador? Nosotros tenemos que asegurarnos que la semilla que escuchamos de la palabra de Dios ha caído en buena tierra. Nosotros cuando vemos la parábola del sembrador, vemos la gente en la iglesia. Gente que llega a la iglesia, se emociona, llora unas cuantas lágrimas, pero viene el enemigo y roba la semilla. ¿Y qué pasó con ese momento emocional? Se acabó y la gente vuelve a lo mismo. Luego vienen otras personas que están en la iglesia. Incluso estas personas hasta empiezan a servir en la iglesia. Pero ¿qué sucedió? Fueron las que no echaron raíces profundas. Estaban solamente entre las piedritas. Y como no había raíces profundas, cualquier cosita, cualquier contratiempo en la iglesia las desanimó y volvieron atrás. Pero luego viene la que cayó entre espinos. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Son personas que están en la iglesia mientras no llega el dolor a sus vidas. Pero cuando llega un golpe que les provoca dolor, que les lastima, se apartan de Dios. Pero luego están los que cayeron en buena ¿qué? Tierra, que llevan mucho fruto. Pero el fruto que llevan estas personas es un fruto que permanece. Diga conmigo que permanece. No debería de haber un cambio en tu vida espiritual ni en tu vida cristiana. Deberías de continuar siempre con el primer amor. ¿Ustedes han conocido cristianos que se han convertido a otra religión? Bueno, que se llaman cristianos. Hay hasta pastores que volvieron al catolicismo o que se convirtieron a los testigos de Jehová o que se hicieron mormones. ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? Porque escucharon a espíritus ¿qué? Engañadores y a doctrinas de ¿qué?
de demonios. Solamente hay un camino, una sola verdad y una vida. Se llama Cristo Jesús, Salvador nuestro. A Él adoramos y a Él servimos. ¿Alguien dice amén? Las doctrinas de demonios y las falsas enseñanzas le agregan a la fe cosas secundarias. El apóstol Pablo habla de que prohibirán casarse, prohibirán comer este o aquel alimento, le llamarán puro o impuro a tal cosa. Y recuerden cuál era la lucha en las épocas del apóstol Pablo. ¿Cuál era la lucha? Había dos grupos, diga conmigo, los judaizantes, y luego estaba el grupo del apóstol Pablo. Unos querían que los que se convirtieran al cristianismo primero se circuncidaran, guardaran la ley, se hicieran judíos y de ahí dieran el salto para ser cristianos. Pero luego viene Pablo y dice, es que la circuncisión que necesita el ser humano es la circuncisión ¿de dónde? Del corazón. Y ya no tenemos que hacernos esclavos nuevamente de la ley, porque la ley ya ha sido cumplida. El único que pudo cumplir la ley fue Cristo Jesús nuestro Señor, para darnos libertad de lo que no éramos capaces de hacer, y de esa manera tener acceso a la presencia de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cada quien escucha lo que le conviene. El apóstol Pablo habla de la libertad cristiana y hay quienes la convierten en libertinaje. ¿Me siguen hasta aquí? Santiago habla acerca de la entrega y hay quienes la convierten en legalismo, en religiosidad, en imponer cargas que ni uno mismo ni el que las impone está dispuesto a llevar, a cargar. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, cuando nosotros hablamos de doctrinas de demonio, es simplemente agregarle a la enseñanza bíblica, digan conmigo, el extra, lo que no está en la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Lo que está y nace como tradición nuestra. ¿Algunos de ustedes vivieron un cristianismo lleno de tradiciones? Yo sí. ¿Cuántos de aquí vivieron un cristianismo lleno de tradiciones? Yo crecí en un cristianismo donde ver la tele era pecado y era malo. ¿Alguna vez les tocó vivir eso o no? ¿Sí? A mí me tocó. Ver la tele era pecado. Ir al cine ni se diga. Si te encontraban en el cine, no, hombre, olvídate, ya pecaste. Yo les he contado muchas veces, yo no pasaba a tomar la Santa Cena porque había jugado videojuegos de fútbol el día anterior, porque hasta eso era pecado. Y no se diga, ver películas de Disney era lo más satánico que existe sobre la faz de la tierra. Y todavía hay defensores de esas enseñanzas que nada que ver con la Biblia. ¿Se ha dado cuenta que la mayoría de enseñanza y la mayoría de debates y la mayoría de pleitos entre los cristianos no tienen nada que ver con la Biblia? Son cuestiones secundarias, cuestiones que Dios no está interesado con ellas. Yo he conocido mucha gente que no ve tele, que no va al cine y que para ellos Disney es malo, pero andan haciendo otras cosas grandotototas, pero se escandalizan de Disney. ¿Me siguen hasta aquí? La palabra de Dios es una. No hay mucho que estudiar acerca del cristianismo. Existen las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Esa es la mejor guía de la vida cristiana. Cualquier otra cosa extra son enseñanzas que no hacen sentido. El problema es cuando esas enseñanzas las metes como intermediario de la salvación y con esas enseñanzas extras mandas a la gente al infierno o al paraíso. Por ejemplo, la venta de indulgencias, de la cual nació la reforma protestante, ¿de qué se trataba? Al momento en que tú compres tu indulgencia, el alma de tu familiar va a salir del purgatorio y va a llegar a la misma presencia de Dios para llegar al cielo.
Pero otros mandan a la gente al infierno por cosas que no están en la Biblia, por alimentos que no hay que comer. Cuando yo fui al seminario bíblico, todavía había personas que no iban a comer al restaurante chino. Era pecado ir al restaurante chino. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ellos cada mañana le piden a su Buda que les bendiga. Y ellos no se iban a prestar a que esa oración o ese ruego, esa súplica fuera contestada a través de sus personas. ¿Me siguen hasta aquí? El apóstol Pablo dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, siempre y cuando se utilice para el provecho de uno. Este versículo lo utilizan los marihuanos, ¿verdad? Y los que les gusta la cocaína. Porque todo lo que Dios creó es que sea bueno para tu cuerpo, no que todo sea bueno de ingerirlo. Es increíble cómo de un solo versículo la gente se apoya para fundamentar lo que ellos quieren creer. Entonces tengo que aclararlo, porque si no van a salir: no, pastor, todo lo que Dios creó es bueno, así es que hay que meterle. No, todo lo que Dios creó es bueno si es bueno para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Y nada es de desecharse si se toma con acción de ¿qué? De gracias, porque cuando tú das gracias, Dios todo lo santifica, porque por la palabra de Dios y por la oración es. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor, por favor. El problema que tienen aquí son algunos que no dan gracias por los alimentos. ¿Están demasiado ocupados o les da mucha vergüenza dar gracias? En los restaurantes, KK no me permite no dar gracias. Pero es una niña tan tremenda que ella revisa a ver quién no cerró los ojos. Ojalá un día pudieran dar gracias en una mesa con ella para que la vieran. Y debe de hacer de una manera específica. Ella pone las manitas así. Cuidadito con que no ponga las manos así, porque te está cuidando. Así es que en donde quiera que vayamos no hay forma de decir: ay, es que me da vergüenza, es que qué va a decir la gente. Que digan lo que digan. Dice la palabra de Dios: si te avergüenzas de mí aquí en la tierra, yo me voy a avergonzar de ti en el paraíso. Dile que está a tu lado: es que más vale que comiences a dar gracias por lo que comes. No, pastor, es que yo doy gracias desde el supermercado antes de que se cocine todo, para no tener que estar dando gracias en cada comida. En cada comida debes de dar gracias. Un solo versículo nos enseña una gran verdad tan simple que muchos cristianos no practican. Y si no practicamos las cosas simples, ¿qué nos hace pensar que vamos a practicar las cosas que son un poquito más profundas? Mira al que está a tu lado, ahí te hablan. Amén. ¿Me puede dar un fuerte aplauso al Señor, por favor? Entonces son dos extremos que debemos de evitar. Lo mejor es mantenernos en el centro. Dios perdona, pero yo, si amo a Dios, voy a obedecer sus mandamientos y me voy a esforzar por agradar a Dios. ¿Vamos bien? Ahora vamos a hablar acerca, en la página 135, de los líderes. Les advierten a los creyentes acerca de las falsas enseñanzas. ¿De quiénes están a cargo de hablar acerca de las falsas enseñanzas? Diga conmigo: los líderes de la iglesia. Los líderes del hogar, en este caso papá, es el que debería de estar velando por las enseñanzas y la manera de pensar de sus hijos en su hogar. Diga conmigo: el líder. Ustedes deben de estar siempre pensando y siempre observando y siempre escuchando con atención cómo piensan sus hijos, cómo van creciendo, qué mentalidad les están poniendo en la escuela, qué es aquello que no concuerda que tienes que corregir. Y constantemente debemos de estar corrigiendo nuestra creencia, nuestra forma de pensar y redireccionando las enseñanzas que nosotros creemos. ¿Me siguen hasta aquí? Porque vas a escuchar de todo. Y si no prestas atención, puede haber algo que te vaya a
confundir. Por eso debes de escudriñar la palabra. Vamos a hablar acerca de los falsos maestros y las características para que tengan cuidado, ¿ok? Número 1, en la página 136. Los falsos maestros se caracterizan por la hipocresía de mentirosos. Primera de Timoteo 4:2. Con la Biblia en mano predican mentiras de demonios, fingiendo santidad, les mienten a las personas de frente. Diga conmigo, hipocresía. Predican, pero no viven lo que predican. ¿Alguna vez han escuchado que va a haber predicadores que no se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Por qué creen ustedes? Porque su predicación no es real, no es verdadera, no tienen una entrega a Cristo. Predican simplemente sin practicar, no practican lo que predican. Por lo tanto, los creyentes no deben creerles a cualquiera que cargue una Biblia. La Biblia es verdadera, pero aún Satanás puede citar las que. ¿Alguna vez se han preguntado, alguien les ha preguntado, por qué o cómo es posible que alguien sea usado por Dios cuando se descubrió que era un falso predicador, un falso maestro? ¿Se han preguntado alguna vez eso? La palabra es palabra. El respaldo de Dios está en su palabra, no en la persona. ¿Se acuerdan de la mula que habló? El profeta no quería escuchar y tuvo que ser una mula hablándole al profeta. La palabra de Dios es palabra y va a hacer su efecto. Pero el que haga su efecto la palabra no significa respaldo de Dios sobre la persona. Hay muchas personas que con la Biblia en mano trasquilan a sus ovejas. Que con la Biblia en mano las manipulan y sacan el beneficio que ellos quieren de esas ovejas. Con la Biblia en mano los hacen dependientes de ellos. Esos son falsos maestros. Pero en realidad no les importan las personas, lo que les importa es los beneficios personales que van a adquirir. Número 2, los falsos maestros tienen conciencia cauterizada. Primera de Timoteo 4:2. La desobediencia ha dañado su conciencia, así como un hierro caliente quema la carne cauterizada no tiene ¿qué? Sensibilidad. Los que tienen una conciencia cauterizada no disciernen entre la verdad y la mentira. Pueden estar hablando de la misma palabra de Dios, pueden estar hablando del mismísimo infierno y no tienen temor de Dios en sus corazones, para estafar, para engañar a las personas. Ustedes no saben cómo los falsos maestros han dañado la iglesia cristiana evangélica y han hecho noticias y han hecho escándalos. No sé, yo siempre me encanta contarles esta anécdota de una noticia. Había una iglesia que estaba repleta, era una iglesia famosa de la ciudad, porque en cada culto caía oro del cielo. Fue tanta su fama de esa iglesia que fue el noticiero a investigar qué es lo que estaba pasando tan sobrenatural ahí. Cuando fueron de manera incógnita, descubrieron que llevaban a la gente a través de la palabra de Dios con toda mentira y con todo descaro, y alguien desde arriba donde no se veía aventaba como una escarchita de las que venden en el dólar para que la gente pensara que era oro que caía del cielo. Y el predicador diciéndole a la gente: está cayendo oro, la presencia de Dios está aquí. Qué terrible jugar con la palabra de Dios y con la bendita presencia solamente para llenar una iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Ustedes han escuchado del arrepentimiento de Benny Hinn, ¿verdad que sí? Y de cómo él se arrepintió de todo lo que había hecho en las cruzadas de milagros. Pieses que crecían eran trucos. Testimonios de gente que sanaba eran testimonios pagados.
que supuestamente para aumentarle la fe a la gente. No. Era simplemente la atracción para que la gente viniera y luego sacarles el dinero. La gente se enamora tan fácil de las señales más que del mismo Cristo Jesús, y no debería de ser así. Hay pastores que en su empeño de llenar la iglesia hacen lo que sea con tal de que eso suceda, sin ningún temor a la palabra de Dios y a lo que se predica. Y debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Nuestros hermanos brasileños, de pares de sufrir, que se hacen llamar pastores, tienen que tener más cuidado. Vendiendo estaquitas de Cristo, el manto, es algo terrible. Ustedes saben todo lo que se hace hablando de Cristo, utilizando la palabra. Que Dios tenga misericordia. De eso está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que tengamos cuidado con los falsos maestros. Diga conmigo, con los hipócritas, con los que hacen lo que sea con tal de agarrar el beneficio. Número 3, los falsos maestros algunas veces prohíben casarse. Cualquiera que les prohíba a las personas casarse está en contra de la Biblia. Nosotros los creyentes debe apartarnos del pecado sexual y de toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Pero lo que creó nuestro Creador es que, bueno, Dios creó al hombre y a la mujer y dijo, era bueno en gran medida. El matrimonio fue una idea ¿de quién? De Dios desde el principio, y fue Dios quien dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Muchos de los que prohíben casarse viven ¿en qué? En pecado para satisfacer los deseos sexuales del cuerpo que Dios nos dio. Como dijo Pablo, mejor es casarse que estarse ¿qué? ¿A cuántos quemados ha conocido? Montones. Yo estaba hablando con los líderes y les dije, ahorita tenemos una gran lucha y no estoy generalizando, ¿ok? No me vaya a malinterpretar, pero tenemos una gran lucha con nuestra juventud. Porque nuestra juventud quiere un lugar y quiere un cristianismo light donde no se exija lo que la palabra de Dios exige. Y las iglesias anglosajonas, no todas, pero muchas, hacen lo que sea con tal de que la gente llegue. Nuestros jóvenes, si les exigimos aquí y les decimos que la fornicación es un pecado, que no puedes tomar la Santa Cena si estás viviendo en unión libre, que debes casarte para agradar a Dios, que tienes que ponerte a cuentas con Dios. ¿Saben qué están haciendo en las iglesias hispanas? Se están yendo a iglesias americanas para poder vivir en unión libre sin que nadie les diga nada, sin que nadie les comente nada, para poder tener relaciones sexuales con los que quieran sin que nadie les diga nada. Pero el domingo están en la iglesia levantando las manos, diciendo amén, aleluya, porque todo lo que se nos enseña es Dios quiere bendecirte, a Dios lo que le importa es tu corazón. Estamos en terribles problemas y tenemos que criar y educar a nuestros jóvenes. ¿Alguien dice amén? Ahora, no condenamos a que si caemos en pecado, no es para condenar, siempre y cuando te pongas a cuentas con Dios. Un resbalón, pues cualquiera lo tiene, pero ya 5, 6, 7 resbalones y cambiar de novio y vivir con él como cambiar de calcetines, pues como que no, ¿verdad? ¿O qué creen ustedes? ¿Será resbalón? ¿Será caída? ¿O será estilo de vida? ¿Me siguen hasta aquí? Es un problema el que estamos teniendo. Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer, y Él depositó en nosotros el deseo sexual. La palabra de Dios dice que honroso es el hecho sin mancilla, es decir, la relación sexual dentro del
matrimonio. Pero cuando alguien prohíbe casarse, como la iglesia tradicional, va a haber un montón de escándalos. ¿Por qué? Porque los que no se casan para servir a Dios deben de tener un don. ¿El don de qué? De continencia. Si no tienen el don, es mejor que se casen y no estarse quemando, dice 1 Corintios 7:9. Por eso arrasan con lo que sea. Niños, niñas, jóvenes, jovencitas, mujeres, otros hombres, con lo que se les ponga enfrente. Por los deseos sexuales restringidos. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, hermoso es el matrimonio diseñado por Dios. He escuchado iglesias que no prohíben casarse, pero miren lo que prohíben: que los hombres y las mujeres se sienten juntos. Aunque usted no lo crea, en un lado las mujeres, en otro lado los hombres, hablando acerca de pureza. No tiene nada que ver. Si somos una pareja y Dios ha bendecido nuestro hogar y somos un matrimonio, debemos de disfrutarlo. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor. Los falsos maestros les prohibieron a las personas abstenerse ¿de qué? De alimentos. Algunos dicen que no debemos comer carne, otros dicen que no podemos comer cerdo, pero estos son alimentos que Dios creó para que con acción de gracias ¿qué? Participemos de ellos. Yo todavía he escuchado a cristianos que durante Semana Santa dicen que no pueden comer carne, que por la cuaresma, y cristianos, fíjese usted, y en esa Semana Santa se llenan de pescado en sus casas. No conocen la tradición, no conocen el origen, no conocen de dónde, no saben nada. Solamente alguna vez escucharon que en la cuaresma no se come carne, solamente pescado, y ahí van. Y cristianos, imagínese usted, ya conmigo, terrible la situación, terrible lo que estamos viviendo hoy en día. Hay algunos otros cristianos que todavía dicen que comer cerdo es malo y es pecado. Y en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que comemos que son pecado, que son impuras en el Antiguo Testamento. Pero que en el Nuevo Testamento todo ¿qué? Cambió. Y solamente se hablaron que el cristiano debería de abstenerse de 3 cosas, hablando en cuanto a la alimentación. ¿Se recuerdan del concilio que se hizo en Jerusalén? ¿Qué se les iba a exigir a los cristianos, a los gentiles? Solamente 3 cosas, 2 de ellas relacionadas a los alimentos. Número 1, abstenerse de la fornicación. Diga conmigo la fornicación. Relacionado a los alimentos, abstenerse de comer sangre y de lo ahogado. That's it. En mi país le llamamos, no sé cómo le llaman en los suyos, soricua. En algunos otros lugares le llaman remolacha. ¿Sí sabe lo que es la remolacha o no? ¿Sí? Es la sangre de un animal, la pones a calentar hasta que se va haciendo sólida y luego te la comes. Terrible. Te debes de abstener de eso. Son los únicos alimentos. Todo lo demás, con acción de gracias, Dios lo santifica. Así es que sí puede comer camarones, diga aleluya. Sí puede comer carnitas y trocito de cerdo y pork chops, ¿verdad que sí? Todo eso. Pero hay gente que hasta la fecha lo prohíbe. ¿Usted sabe cuál es la iglesia que prohíbe todas estas cosas? Los adventistas del séptimo día. ¿Sabe para mí de qué raíz vienen los adventistas? De los judaizantes del Nuevo Testamento. Sigue todavía esa raicita, exigiéndole a la gente que cumpla lo que no podemos cumplir, que es la ley. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente, para los puros cosas como el matrimonio y las comidas son puras, mas los corrompidos encuentran fallas en las buenas cosas que Dios creó, para que las disfrutemos.
Pablo contrasta a los falsos maestros con los siervos fieles. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro ¿de quién? De Jesucristo. Los ministros tienen que estar dispuestos a confrontar a cualquiera que promueve una falsa enseñanza. ¿Y sabe qué pasa? Se van de la iglesia. Porque hasta eso, no solamente enseñan y predican falsas enseñanzas, sino que también tienen su carácter. A mí me ha tocado corregir a algunos. Y después de la corrección se van, ya no regresan y a veces ni adiós me dicen. Porque dieron una mala enseñanza, porque predicaron un mensaje incorrecto y no les gusta ceder. ¿Me siguen hasta aquí? Diga bien fuerte conmigo: nunca, pero nunca predicaré o enseñaré tradiciones. Nunca. Siempre predica la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? En el momento en que nos metamos en tradiciones, vamos a estar en un terrible problema. Usted no sabe la cantidad de predicadores que van a estar predicando en contra de la Navidad y de los pinitos en casa y un montón de cosas. Que no conocen el significado, que no conocen de dónde nació, que no conocen la tradición. Lo único que conocen es la tradición que alguien les enseñó. Y si se los enseñaron, lo defienden a capa y espada sin estudiarlo por su propia cuenta. Nosotros celebramos Navidad y ponemos pinito y lo decoramos y lo adornamos. Y aún así, Cristo es la razón de la Navidad. Su nacimiento, la luz que vino a este mundo, que entró en tinieblas. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor. Pero usted no sabe la cantidad de cristianos que le van a tirar y nos van a tirar y se van a enojar con nosotros, queriendo hacer de una tradición una doctrina. Nunca cometan ese error. La doctrina es doctrina y la tradición es tradición. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. C, página 137. Los líderes fieles son buenos ¿qué? Modelos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ¿qué? Ejemplo. Dile al que está a tu lado, sé ejemplo. Los hombres son líderes en su hogar y deben de ser ¿qué? Ejemplo. Las mamás son líderes de sus hijos y deben de ser ¿qué? Ejemplo. Los hijos no hacen lo que uno les dice, sino lo que ellos ven. Mi niña, cuando hablo con mi esposa, y ustedes saben, ponen el teléfono en el carro y ella va escuchando toda la conversación. Y 3 añitos y pico, y se da cuenta cuando estamos a punto de terminar la conversación. Y cuando vamos a terminar la conversación, ¿sabe qué dice? Te amo, bye. Porque así termina mi esposa las conversaciones por teléfono. Ok, te amo, bye. ¿Y qué termina diciendo? Te amo, bye. ¿Le enseñamos a que dijera te amo, bye después de una conversación por teléfono? ¿De dónde lo aprendió? De lo que ella ve. La mejor manera de enseñar es a través del ejemplo. Los líderes de la iglesia deberíamos de ser un ejemplo, un modelo a seguir. Si yo le enseño a las personas acerca de la adoración, ¿qué debo de hacer yo? Adorar a Dios. Si le enseño a la gente acerca del sacrificio y de la disciplina cristiana, ¿qué debo de hacer yo? Mostrar el sacrificio y la disciplina cristiana. Si le enseño a alguien cualquier cosa, debo de hacerlo a través del ejemplo. Especialmente, diga conmigo, en palabra. Nosotros debemos de cuidar cada palabra que sale de nuestra boca, que sean palabras que edifican, que construyen, palabras que animan, que restauran, llenas de fe, llenas de esperanza. ¿Alguien dice amén? En un mundo caído y sin esperanza. Diga conmigo, conducta. Hay muchos cristianos de palabra, ¿verdad que sí?
yo amo a Dios, yo esto, yo aquello. Demuéstralo con tu conducta. Diga conmigo, conducta. Y luego amor. Y luego espíritu, fe y pureza. Los líderes cristianos deben evitar discusiones. Su hablar debe de ser honesto y ¿cómo? Amoroso. Diga conmigo, ay Señor. Cuando tú conversas con tu esposa o con tus hijos, debes de evitar ¿qué? Discusiones. Y debes de ser honesto y ¿qué? Amoroso. Las palabras de un líder deben de ser puras, ¿qué más? Íntegras, ¿qué más? Y edificantes. Un hombre no debería de hacer comentarios hirientes hacia su esposa en el hogar. Ni un amén. Las palabras de un hombre en medio de una conversación, de un problema en el matrimonio, deberían de estar llenas de honestidad, de amor, deberían de ser palabras puras, de ser palabras íntegras, de ser palabras edificantes y no destructivas e hirientes. Y usted no sabe la cantidad de cristianos, de líderes en el hogar, que lo que sale de sus bocas son solamente palabras hirientes. Usted no sabe la cantidad de mujeres que no son sabias en su casa. Y las palabras que salen de sus bocas no son puras ni íntegras, ni mucho menos edificantes para sus hijos y para sus esposos. Diga conmigo, amén o ay, Señor. ¿Usted cree que sea correcto que cristianos usen malas palabras para expresarse? Pero sí los he escuchado, ¿verdad que sí? Algunos de ellos las usan como algo normal, como que nada que ver. Y las palabras hirientes las he escuchado, a veces hasta en público se expresan de esa manera. ¿Usted cree que humillar a una persona es algo correcto? Las humillaciones marcan la vida para siempre. Cuando mi papá desapareció, nosotros nos tuvimos que ir con mi abuelita por parte de mi mamá. Y ahí, mientras vivíamos, había una tía. Nunca se me van a olvidar sus palabras. Yo tendría como unos 10, 11 añitos, máximo 12 añitos. ¿Y saben qué me dijo una persona adulta? ¿Qué haces aquí? Eres un arrimado. Y era mi tía. Yo no sé para qué vinieron para acá. Mi mamá trabajaba a 15 minutos en carretera afuera de la ciudad donde nosotros vivíamos. Lloré tanto y tenía tanta impotencia que agarré mi bicicleta y me fui en la bicicleta como 1 hora y pico hasta la escuela donde trabajaba mi mamá de conserje, limpiando la escuela, diciéndole que me quería ir de esa casa. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cómo una persona adulta puede herir a un niño? ¿Cómo una persona adulta puede lastimar a un niño? ¿Cómo una persona adulta lastima y hiere a su propia carne, hablando acerca del matrimonio? Porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Diga, ay Señor. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea ¿qué? Buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes, a los oyentes. Diga amén. Efesios 5:4 dice: ni palabras que deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de ¿qué? De gracias. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con ¿qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora ¿en dónde?
en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Diga conmigo, en palabra. Diga amén o diga ay Señor. ¿Cómo es posible que un cristiano hable igual que sus compañeros de trabajo en el trabajo? Con las mismas vulgaridades. El cristiano, a donde quiera que va, las personas inconversas, al conocer su testimonio, deberían de disculparse con el cristiano antes de que de sus bocas salga una mala palabra. Con el perdón de la palabra al cristiano. ¿Alguna vez le ha sucedido? Así es la gente. Yo sé que ustedes no hablan de esa manera, mil disculpas. Ay, perdónenme por la palabra que se me salió. Y no el cristiano hablar como ellos y hablar vulgaridades como ellos y hablar de una manera lépera como ellos. Usted sabe que hay muchos cristianos que se les mete el barrio, ¿verdad que sí? Yo soy de barrio y quieren hablar como ellos. ¿Me siguen hasta aquí? Yo le digo a mi esposa, más vale que tengamos cuidado con nuestras hijas y con todo lo que ven y con todo lo que uno repite en los videos de las redes sociales. Escuchas un pedacito de una canción bien catchy y ahí andas cantándolo tú y no sabes ni de lo que habla la canción. Hace poco escuché uno en un video, no sé si lo traían mis niñas o alguien en la casa, que decía I understood the assignment. Y eran puras cosas, I understood the assignment. Y está bien catchy para que tú digas I understood the assignment. Le dije, deberías escuchar a ver qué dice esa canción, porque no vayas a andar tú repitiendo I understood the assignment y ni siquiera sabes de qué habla. Y alguien que sí sepa va a decir, mira la hermanita, la esposa del pastor, she understood the assignment. Y cuando fue a buscar la canción, Dios mío, una canción tan lépera, tan grosera. Diga conmigo, en palabra. Usted sabe que lo que usted escucha y de lo que se llena, así termina hablando. Hay gente que escucha puras cosas léperas y así termina hablando. Diga conmigo, conducta. Los líderes cristianos viven la verdad así como como la hablan. Ellos deben permitir que la palabra de Dios y su espíritu controlen ¿qué? ¿Quiénes deben de controlar nuestras vidas? Diga conmigo, su palabra y su espíritu. ¿Qué debe de controlar tu vida? Su palabra y su espíritu. Pero ¿cómo te va a controlar su palabra si no la conoces, si no la estudias, si no la sabes, si no la memorizas? ¿Alguien dice amén? Siguiente, en amor. Los falsos maestros abandonaron el amor. Los líderes cristianos deben de vivir las palabras de Jesús acerca del amor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente. Alguien diga amén. Y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Diga conmigo, ese es el amor verdadero. Hay gente que no conoce del amor. Hay gente que está más preocupada por su seguridad que por el amor. No se puede. No se puede, se los digo de verdad. Yo se los conté durante la pandemia. ¿Cómo haces con una persona que está sufriendo la pérdida de un ser querido en medio de una pandemia? ¿Cómo haces para no abrazarla? Por el temor de contagiarte. ¿De verdad ustedes serían capaces de hacerlo? A mí me sucedió y yo no fui capaz. Si me da el virus, que me dé.
Pero ¿cómo le niegas una expresión de amor a alguien cuando más necesitado está? Por el temor. El amor echa fuera el temor. Es increíble lo que estamos viviendo. El amor no debe de ser de palabras, sino a través de ¿qué? De acciones, de hechos. Si me amas, haz algo. Si dices amar, haz algo sin esperar nada a cambio. ¿Qué van a hacer diferente en esta Navidad para expresar el amor de Cristo? ¿Han pensado en algo diferente? Nosotros ya fuimos a darles comidas a los homeless. ¿Alguna otra cosa diferente? ¿Han estado maquinando cómo expresar el amor en tiempos de Navidad para que la luz de Cristo se refleje? Puede ser algo sencillo. Exacto. ¿Has pensado en alguna persona, en algún lugar en tu país? ¿Te has acordado de una persona que no tiene para una Navidad y has pensado ahí en el pueblecito donde quizá nos criamos y has dicho, mira, voy a mandar $30 a un familiar de confianza para que le lleve esta sorpresa a fulanito de tal que yo sé cómo vive? ¿Han pensado en algo o no? A ver, levanten la mano si han pensado en algo. ¿Sí? Honestamente no se les ha venido a la mente. Diga conmigo, amor. Solamente tienes que decir en el nombre de Jesús. Es Dios el que lo hace. ¿Alguien dice amén? En fe. Los falsos maestros abandonaron el camino de la fe. Los siervos fieles confían en Dios y son fieles ¿a quién? A Él. Diga conmigo, confiar en Dios y ser fiel a Dios. Dígalo más fuerte, confiar en Dios y ser fiel a Dios. En pureza, Éfeso era un centro de inmoralidad ¿qué? Sexual. Los siervos fieles deben de ser modelos de santidad y pureza, no de una falsa pureza que viene por medio de las estrictas leyes de los falsos maestros. Los líderes fieles estimulan a los creyentes a ejercer sus dones espirituales. No descuides el don que hay en ti. Yo les hago una pregunta, toca al que está a tu lado atrás o voltea a ver a alguien por ahí y dile, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Qué don Dios te ha dado? ¿Qué don tienes de parte de Dios? No descuides el don que Dios ¿qué? Te ha dado. No lo descuides. ¿Alguien puede mencionar algún don que tenga? Los agarré desprevenidos, ¿verdad? Bueno, analícelo, piénselo, vea los 9 dones de poder, vea los dones espirituales, de servicio, de ministerio, etcétera, etcétera, y descubra o haga una revisión, un research pequeño de qué dones tiene y dile que está a tu lado, no descuides tus dones. Dile que está a tu lado, que no se oxiden tus dones. Usted no sabe cuántos cristianos con dones oxidados hay, que no los están utilizando. Pablo le recuerda a Timoteo que no ignore su don espiritual. Ese don le llegó a Timoteo por medio de una profecía y por la imposición de manos de los ancianos, del presbiterio, de los pastores. ¿Cuántos creen que es bueno que el pastor ore por la iglesia? Yo les tengo una buena noticia. Yo no sé cómo lo va a tomar la iglesia, pero nosotros entrando el año comenzamos a saludarnos normal. El domingo lo voy a anunciar y los que no quieran saludar normal, lo único que tienen que hacer así desde el principio y andar por todos los pasillos así. Esa va a ser la señal de que no me saluden, no quiero mano y no quiero abrazo. Y entrando el año con la ayuda de Dios nosotros empezamos a ministrar y a orar por las personas. Porque yo creo que ya 2 años ya fue suficiente, ¿no creen ustedes? ¿O cuánto va de la pandemia? 2 años.
y yo me abstengo y ponga la mano en su corazón, pero a veces siento de parte de Dios hacer el llamado y que la gente pase al frente. Usted no sabe la cantidad de cosas en el mundo espiritual que suceden cuando los pastores de la iglesia imponen las manos, cuando los líderes de la iglesia imponen las manos sobre la congregación. A veces hay tanta necesidad que el sentir una mano orando por ti, intercediendo por ti, te da tanta paz y aligera tus cargas. Yo lo he vivido. ¿Cuántos lo han vivido? Yo lo he experimentado. Y a veces ni siquiera debe de ser el pastor. Yo les conté una experiencia que tuve en Texas, en medio de la peor necesidad. Nadie sabía quién era yo. Se acercó una persona mayor, una ancianita, y lo único que hizo fue ponerme la mano en la espalda y orar por mí. Les digo de corazón, yo sentía que era la misma mano de Dios, renovando mis fuerzas, dándome un abrazo. Cosas extraordinarias suceden en la imposición de manos. Y si hablamos de la Biblia, ni se diga. El Espíritu Santo se derramaba, dones espirituales por medio de la imposición de manos, etcétera, etcétera. En 2 de Timoteo 1:6, Pablo declara que el don vino por medio de sus manos, probablemente mientras el apóstol y los ancianos oraban junto con Timoteo. Las escrituras revelan que el Espíritu Santo puede impartir los dones espirituales mientras los creyentes oran. Jesús oró y sopló sobre sus discípulos y les impartió la nueva vida del Espíritu. Pero ese fue Jesús, diga conmigo, fue Jesús. Los cristianos hoy solamente oramos y ponemos manos. No vamos a andar soplando como Jesús. Recibe. Recibe. No somos Jesús, ¿ok? ¿Me siguen hasta aquí? No somos Jesús. Nosotros solamente oramos, pero el único capaz de impartir aliento de vida es el mismo Dios. Yo no estoy de acuerdo, y por eso lo hablo claramente, no estoy para nada de acuerdo en las sopladitas. La Biblia nos habla de imponer manos. Y a mí a veces la gente me dice, pero es que no te puedes basar solamente en la Biblia. El Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiera. Pero dejó establecido su manera de manifestarse en la palabra de Dios. Hay cosas que a mí no me corresponden. Por ejemplo, el lavado de los pies. Hay iglesias que practican el lavado de los pies porque está en la Biblia. Pero el simbolismo de lavados de los pies solamente Jesús lo puede hacer. Por eso no lo practicamos. El lavar los pies significa el poder para quitar los pecados, el polvo del pecado. No solamente es una lección de humildad, tiene un simbolismo en el relato bíblico. Cuando yo me atrevo a lavarle los pies a alguien, siguiendo el ejemplo de Jesús, parte de la liturgia de la iglesia, estoy diciendo que tengo el poder para quitar pecados, para limpiar pecados. Por eso no lo practicamos, por el simbolismo. El soplo de vida, el aliento del Espíritu Santo, solamente lo puede hacer Dios. Y de manera espiritual. ¿Alguien dice amén? Es que la palabra de Dios dice que cuando estaba el profeta, vino Dios como con un silbido, ¿qué? Apacible. En una ocasión estábamos en una campaña evangelística en una iglesia americana. Éramos el único grupo de hispanos, como 13 a 15 hispanos. Era un culto de avivamiento. Como éramos los únicos raritos ahí entre todos los americanos, nos pasaron al frente para orar de manera especial por nosotros. Cuando ese predicador lleno del Espíritu Santo hizo esto y oró por nosotros, les digo literalmente, miren que ustedes me conocen, yo sentí como que algo, como si un aire hubiera pasado. Yo soy bien cuidadoso con las manifestaciones del Espíritu Santo. Algunos de los que iban en nuestro grupo se cayeron. Yo abrí los ojos para ver si habían puesto algún ventilador o algo. Así. Les estoy hablando de manera honesta y sincera.
Cuando no vi ningún ventilador ni nada que pudiera haber provocado aire, lo único que hice fue caer de rodillas, levantar mis manos al cielo y darle gracias a Dios por su bendita presencia. Él es el único que puede soplar. Jesús dijo: el Espíritu Santo no lo puedes ver, pero lo puedes sentir, primeramente en el corazón, y luego, si Dios te permite alguna experiencia sobrenatural, también. ¿Alguien dice amén? Dios tiene el poder para hacerlo. Diga conmigo: sopló sobre ellos. En Samaria los apóstoles oraron por los nuevos convertidos, impusieron las manos sobre ellos y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Los llenó. De igual manera en Éfeso Pablo impuso manos sobre algunos discípulos mientras oraba por ellos y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Los llenó. Hoy, mientras el pueblo santo de Dios ora, lleno del Espíritu Santo y de fe, Dios continúa impartiendo dones espirituales para bendecir a su iglesia, para alcanzar al perdido y para glorificar su nombre. Voltea a ver a alguien y dile: ¿cuándo fue la última vez que le impusiste manos para orar por tus hijos, o para orar por tu esposa, o para orar por tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez? Y tú dices: ay, pastor, ya llovió. Yo te animo para que empieces a hacerlo esta noche. Cosas extraordinarias van a comenzar a suceder. Esposas, ustedes deberían de tomarse la libertad en la noche, cuando los esposos están dormidos, antes de que se vayan al trabajo, decirles: permíteme, mi amor, déjame orar por ti, y clamar una bendición sobreabundante sobre la vida de tu pareja, y viceversa. Deberíamos de hacerlo con nuestros hijos cuando están dormiditos. Si ya están un poquito creciditos, a veces no se dejan, pero qué bueno sería comenzar a practicarlo. ¿Alguien dice amén? Imponerle las manos y orar por ellos. No nada más cuando tenemos culto de clamor, orar por nuestros hijos, sino practicarlo en la casa. Algo extraordinario va a suceder. ¿Alguien dice amén? En 1 Timoteo Pablo nos dice que qué don le dio el Espíritu Santo a Timoteo. Y hoy no es tan importante que sepamos cuáles eran los dones espirituales de Timoteo. Cualquiera que sean nuestros dones, necesitamos activarlos y avivarlos hasta que ardan ¿en qué? En llamas. Dile al que está a tu lado: aviva el fuego que hay en ti. ¿Saben por qué la palabra de Dios nos habla de avivar el fuego? Porque en muchas ocasiones apagamos al Espíritu Santo y necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y no les estoy hablando de ser anormales, les estoy hablando del fruto del Espíritu Santo, de orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra pareja, para que la presencia de Dios se haga real, para que la gracia de Dios esté sobre nosotros, para que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Nuestros hijos serían diferentes si nosotros les impusiéramos manos y habláramos más con ellos y tuviéramos más comunicación con ellos. ¿Alguien dice amén? En 2 de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Dile al que está a tu lado: aviva el fuego del don de Dios. ¿Cuándo se aviva? Cuando lo has apagado. ¿Cómo apagas al Espíritu Santo de Dios en tu vida? Cuando no lees, cuando no oras, cuando le das mucho lugar a lo que no es lectura, predicación o enseñanza. Cuando la Biblia la agarras solamente los domingos. Cuando te llenas de otras cosas y no de la palabra de Dios, y cuando tu mente divaga por cualquier otra cosa en lugar de vivir lo que dice la palabra de Dios. En esta palabra de Dios meditarás de día y de noche, al acostarte y cuando te levantes y cuando vayas en el camino. ¿Alguien dice amén? Cuando no meditamos en ella, dile al que está a tu lado:
se va a apagar el Espíritu Santo. Y hay que avivarlo. ¿Cuántos van a iniciar el año? Bueno, no iniciar el año. ¿Cuántos desde hoy van a empezar a clamar y avivar ese fuego del don de Dios en sus vidas? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Usted sabe que cuando el fuego de Dios está en su vida, se nota. Se nota. Hay elocuencia, hay entusiasmo, hay valentía, hay ganas, hay pasión. ¿Sabe cómo es una persona que apagó el fuego de Dios en su vida? ¿Alguna vez se ha quedado sin gasolina? Levante la mano si alguna vez se ha quedado sin gasolina. ¿Sí? ¿No? ¿Ha visto un carro cuando se queda sin gasolina? ¿Cómo le hace? Y avanza, pero está que se apaga y que no se apaga, que se apaga y que no se apaga. Así caminan los que han apagado el fuego de Dios. Como que sí, como que no, como que ahí al más o menos, como que no avanzan, como que un ratito sí, un ratito no. Pero ¿qué pasa cuando le llena de gasolina ese tanque? Hasta siente que corre más el carro, ¿verdad? ¿Ninguna vez le ha dado temor quedarse sin gasolina? ¿Sí o no? A mí 2 veces me ha pasado. Una, venía de Texas, de la frontera, y dije, no, en la próxima gasolinería he hecho gasolina. Pasó 1 hora, pasaron 2 horas, y esa carretera recta que no tenía fin, ni un pueblito. El GPS no funcionaba porque no había señal, y la aguja prendida de la gasolina. Yo sentía literalmente que me quedaba sin gasolina en media carretera, y ni un alma pasaba por esa carretera. Sola. Yo le dije a mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Y si nos quedamos sin gasolina, casi ya sin nada, nos encontramos un pueblito y una gasolinería que ni siquiera la anunciaba el mapa. Y ahí echamos gasolina. Otra ocasión, yo no sé qué pasó con el GPS. Lo puse para ir a North Carolina. Me mandó por pura terracería de noche. Yo sentía que me salía algún hombre ahí a medianoche pidiendo ayuda entre los woods con la neblina. Una de esas de película. Así, y luego que te prende el foquito de la gasolina. Ay, Dios mío. Pues así de tenebroso es quedarte con el Espíritu Santo apagado. No apaguéis al Espíritu Santo de Dios. Es como quedarse sin gasolina, como quedarse sin aliento, sin ánimo, sin ganas, sin nada. Dile al que está a tu lado, aviva el fuego que hay en ti. Está en ti, pero tienes que avivarlo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Página 139. Identifique su don espiritual, su manera de servir en la congregación. En sus epístolas Pablo presenta 4 listas de dones espirituales. Ninguna de las listas de Efesios 4 y Primera de Corintios 12 y Romanos 12 mencionan todos los dones. Los dones del Espíritu Santo. Y aquí vemos una lista, ¿ok? ¿Lo tiene ahí? Y esta ya está como todo hecho para que usted nada más diga check o no. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar. Yo le estoy pidiendo al Señor que nos dé el corazón de dar, el don de dar. Lo necesitamos para nuestro propio edificio. ¿Alguien dice amén? Ni una sonrisita. Oremos por el don de dar. Liderazgo es un don, misericordia es un don, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, apóstoles o misioneros, profetas, maestros, hacedores de milagros, los que tienen don de sanidad, los que tienen don de ayuda, los que tienen don de administración, los que tienen don de lenguas, los que tienen don de interpretación de lenguas, evangelistas, pastores y maestros. Ya si no tiene ni uno de los que están ahí, comience a orar.
Porque entonces quiere decir que anda mal. Ni un amén. Diga, ay Señor, mínimo. Hay gente que no tiene ni siquiera el de servicio, ni el de dar, ni el de misericordia, ni el de ayudar. Si no tiene esos dones, ahí sí que estamos fritos. Que deberíamos de tener por lo menos esos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, tarea, diga conmigo, tarea. Descubrir mis dones, y si ya sé cuáles son, diga conmigo, avivarlos. Ahora, ¿cómo se aviva el don que hay en uno? Número uno, diga conmigo, orando. Y el otro, sirviendo. That's it. ¿Qué pasa cuando tienes unas pinzas que se te mojaron, nunca las usaste? Llegas y están todas oxidadas. ¿Qué tienes que hacer? Les echas W40 primero, ¿verdad que sí? Y luego, ¿qué empiezas a hacer? A darle uso. Dile que está a tu lado, darle uso. La única forma para avivar los dones que ya tenemos y que se han dormido, porque los dones del Señor son ¿qué? Irrevocables. Dios no te los quita, solamente tú con tu mala cultivo de vida espiritual permites que se duerman. Tienes que empezar a darles uso. No hay otra forma de avivarlos si no es a través del uso. Lo que no se usa se arruina. ¿Me siguen hasta aquí? Se duerme. Entonces tenemos que empezar a darle uso a los dones espirituales. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Cuál es la manera, pastor? La única manera es a través del servicio. Diga conmigo, a través del servicio. Cerramos en la lección 19 para la próxima clase, y la lección 20 que va a estar súper bueno. Luego la lección 22 y entramos al siguiente libro, que es Tito. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Y cerramos con Tito. Póngase de pie si es tan amable. Así es que la próxima clase vamos a terminar Primera de Timoteo. ¿Se recuerdan de la tarea? Ahorita tenemos 2 tareas, ¿ok? Número 1.